Le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, su nombre alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, su nombre alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Muy buenos días, queridos y amados hermanos y amigos que nos escuchan también. Estamos aquí reunidos nuevamente para honrar y glorificar el nombre de Dios aquí en nuestra iglesia local, La Boca. Damos gracias porque podemos reunirnos en forma virtual. Y sabemos que todo lo que hagamos, lo hacemos para el Señor. La palabra de Dios nos dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Oh Padre bueno, Padre Santo, verdaderamente llegamos aquí en esta mañana con regocijo. Llegamos delante de ti con mucha alegría. Llegamos con el deseo de cantar, elevando nuestra voz a ti, Padre Santo. Padre, tú que estás en los cielos, queremos rogarte que todas las cosas buenas y santas que se hacen en los cielos se hagan también aquí en la tierra. Padre Santo, llegamos a ti dando gracias. Gracias por el privilegio de poder reunirnos, oh Señor. Damos gracias porque podemos adorar tu santo nombre. Damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Sabemos que tú eres un Dios que estás en todas partes, pero cuando nos reunimos, Padre Santo, estamos reunidos los hermanos, los amigos. Oh Señor, sentimos, Padre Santo, esa presencia tuya que nos mira con gracia. Oh Padre Santo, seguimos aquí aceptando
que tú estás presente, reconociendo esa presencia tuya, y te estamos pidiendo que aceptes todo lo que haremos en esta mañana. Oh Señor, vamos a alabarte con nuestras voces, Padre Santo, por medio del cántico, Padre Santo. Padre Santo, también elevaremos nuestras peticiones, sabiendo que tú nos escuchas y nos responderás. También, Padre Santo, se predicará tu palabra para el extendimiento de tu reino, para tu honra, para tu gloria. Oh Padre Santo, anticipamos en esta reunión grandes cosas. Sabemos que al concluir este culto habrán grandes transformaciones en nosotros. Anticipamos, Padre Santo, que si comenzamos tristes, terminaremos gozosos, porque tú eres el Dios bueno, santo, misericordioso, lleno de amor. Acepte todo lo que hemos de hacer en esta mañana. Gracias, Padre, por escucharnos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Damos gracias a Dios primero que nada por todos mis hermanos de la Iglesia Bautista La Boca. Gracias, Señor, porque tú, Señor Dios Todopoderoso, con tu infinito amor y tu misericordia, nos ha mantenido a cada uno de nosotros, Señor, con salud y vivo. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque has cuidado de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Gracias, Señor, que en estos momentos tan difíciles que estamos enfrentando, Señor, con esta, Señor, pandemia, tú estás a nuestro lado, Señor, peleando la buena batalla. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque tú caminas delante de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Hermanos, la lectura de hoy está basada en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo del 6 al 12. Dice así: pero la gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Que el Señor les bendiga. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón, tu piedad inagotable, ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los
grandísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador, propicio sé. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador, propicio sé. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Santo, 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 el Señor Dios del universo, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos acercamos, Señor, a su trono de gracia y misericordia, a interceder, mi buen Dios. Los unos por los otros nos unimos en oración, Señor, tu iglesia local, tu iglesia universal, a interceder por los huérfanos de este mundo, por los niños de este mundo, por los pobres de este mundo, mi Dios y mi Señor, por los niños que están en los albergues, Señor, bendito Dios, aquí en Panamá, niños y niñas, Señor, como una voz, la única voz que puede ser escuchada, poderoso Dios, para que sea usted, Señor, el que interceda, que intervenga por nuestros niños que están débiles, que no tienen abogados, no tienen defensa terrenal, pero creemos en la defensa celestial, que es poderoso usted, Señor. Queremos orar, Señor, por la gente que está allá en otras partes del mundo, Señor, especialmente Afganistán. Son muchos millones y millones, miles de personas que están, Señor, tratando, Señor, de alcanzar un vuelo, una misericordia, Señor, para salir, porque los enemigos amenazan con destruirlos, con matarlos, Señor, a los hombres, a las mujeres, a los niños. Padre nuestro, Padre amado, solo usted, Señor, tiene palabras de vida eterna. En usted, Señor, está puesta nuestra confianza de que nosotros, Señor, de no haber sido por usted, Señor, en el tiempo que llegaron nuestros enemigos a devorarnos, vivos, nos habrían tragado, nos hubiesen destruido, Señor. Pero gracias a usted, Señor, usted merece, Señor, todo honor, toda honra, toda gloria, siempre, en todo tiempo, en todo momento, porque solo usted, Señor, tiene palabras de vida eterna. Mi Dios y mi Señor, desde la pequeña comunidad de la Iglesia Bautista de La Boca, somos pocos en número, Señor, pero creemos en un Dios poderoso que nos asegura y nos dice de que aunque nuestra fe sea pequeña, como una semilla de mostaza, Señor, con eso nos basta. Así es nuestra fe pequeña, Señor, pero creemos en un Dios poderoso. Creemos en
el poderoso Rey de Reyes, Señor de Señores, que venció todo lo que había que ser vencido, que nos asegura que va delante de nosotros como poderoso gigante. Señor, en sus huellas estamos caminando, en sus pasos, Señor, rodeado de sus ángeles, Señor, sabiendo, Señor, que todo el que sufra, todo el que llore, todo el que tenga hambre y sed de justicia será saciado. Creemos en su palabra, Señor, gracias por su bendita palabra. Creemos en sus promesas, Señor, son realidad, Señor. Hoy nos acercamos, Señor, creyéndole a usted, creyendo, Señor, que usted está pendiente de todos los acontecimientos a nivel mundial, no solo de nuestro hogar, no solo de nuestro pequeño Panamá, sino a nivel mundial, Señor, porque suyo, Señor, es toda la gran creación, todo le pertenece, Señor, de su pueblo, su iglesia, porque usted quiere que toda la humanidad proceda al arrepentimiento para que sea salva, Señor. Por eso en Cristo Jesús lo presentamos hoy, mañana y siempre como nuestra única y suficiente seguridad, nuestra esperanza en cualquiera sea nuestra tribulación. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, su Hijo muy amado. Amén, amén y amén. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por la fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como roca son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por la fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará
sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como roca son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amados hermanos, doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de compartir este mensaje el día de hoy. Estamos en el 5º domingo del mes de agosto de 2021 y llevamos ya 20 meses desde que se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en Wuhan, ciudad capital de la provincia de Hubei, en China. Haciendo un poco de recuento cronológico, tras la aparición de los primeros casos en diciembre de 2019, la pandemia es declarada por la OMS el 30 de enero de 2020 y en nuestro país se confirman los primeros casos a inicios de marzo del 2020. Las estadísticas al día de ayer totalizan a nivel mundial unos 215 millones de casos detectados y aproximadamente 4.5 millones de muertes. En nuestro país, el total de casos detectados asciende a aproximadamente 455.000 y el total de muertes en poco más de 7.000. Este tipo de estadísticas se actualizan y llegan prácticamente en tiempo real a las personas que la ven por redes sociales. Estas redes, además de ser un medio que sirve para dar orientación masiva sobre las medidas recomendadas de salud, también ha servido para la mentira y desinformación, lamentablemente. La pandemia ha traído consigo un panorama para el cual prácticamente no se estaba preparado. Un panorama que ha dejado en evidencia la crisis social, económica, política, ambiental, cultural y espiritual en el mundo entero. La sensación en general es de completa incertidumbre. Por ejemplo, muchas personas que dan por descontada su estabilidad económica de muchos años quedaron sin negocios o empleo y ahora tienen mínimas posibilidades de recuperarlo. Muchas personas que gozaban de un excelente estado de salud y ahora, luego de ser contagiados por el virus, han quedado con múltiples secuelas de la enfermedad, incluso permanentes. Países desarrollados y que contaban con un robusto sistema de salud quedaron en evidencia con instalaciones colapsadas por la cantidad de personas que recibían en masa en sus centros. El agravamiento de casos de violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y drogas, casos de suicidio y otros que pueden relacionarse con las medidas de confinamiento. Así podemos mencionar muchísimas otras situaciones difíciles y que han generado incertidumbre y temor entre las personas. La pandemia del coronavirus se convierte en esa situación en la cual el cristiano puede darse cuenta en quién está confiando y a quién está escuchando. De hecho, la Biblia dice que como consecuencia de oír la palabra de Dios viene la fe a mi vida. Eso lo podemos ver en Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchar a Dios fortalece mi fe y su palabra se vuelve para mí ese escudo impenetrable. Dice Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es necesario, hermanos, escuchar a Dios para no dejarnos controlar por el miedo, lo cual genera incertidumbre y falta de confianza en Él, porque prestamos oídos a voces angustiadas y caóticas que infunden miedo. Nos corresponde traer hoy
el mensaje respecto a la fe y el gozo en tiempos tan difíciles como estos que estamos viviendo. Y no hay mejor forma de hacerlo si no es a través de lo que dice la palabra del Creador. Para el propósito de este mensaje, que hemos titulado Fe y Gozo en tiempos de pandemia, les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Honra y gloria sea para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti por medio de tu palabra, Señor, de la predicación de tu palabra en esta oportunidad, Señor. Te damos gracias porque en ella tenemos guía, Señor, tenemos alimento espiritual. Te damos gracias, Señor, también por tu Hijo, en quien tenemos un modelo vivo de tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, que nos traes el día de hoy. Gracias porque nos permite saber en quién podemos confiar, Señor, en tiempos tan difíciles como los que vivimos hoy. Te damos gracias, Señor, también por tu Santo Espíritu que aplica toda esta verdad a nuestras vidas. Todo esto pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para dar contexto a este mensaje, nos encontramos en un pasaje de la primera carta de Pedro. Su nombre era Simón cuando se convirtió en un seguidor de Jesús y formaba parte del círculo cercano de los 12 discípulos. Cuando Simón confiesa que Jesús es el Mesías, el maestro cambia su nombre a Kefas, que significa roca en arameo, y que posteriormente fue traducido al griego como Petros o Pedro. Jesús anunció que él se convertiría en un líder entre los apóstoles para guiar a la comunidad mesiánica en Jerusalén, y eso fue lo que sucedió durante sus primeros años. Sin embargo, Pedro fue llamado a llevar las buenas nuevas de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Esta carta fue escrita cuando Pedro ya llevaba varias décadas en esa misión dentro de un mundo romano más amplio. Una Roma a la que él llamaba Babilonia, como descubrimos en la despedida de la misma carta. De las propias escrituras podemos saber también que, aunque Pedro dirigió el contenido de la carta bajo la inspiración del Espíritu Santo, esta fue escrita por conducto de un hombre llamado Silvano, que era un colaborador suyo. Esta era una carta enviada a varias comunidades de iglesias en la provincia romana de Asia Menor, que es la que conocemos como Turquía en la actualidad. Pedro supo que estos cristianos, en su mayoría no judíos, estaban siendo perseguidos. Ellos estaban enfrentando hostilidad y acoso de sus vecinos romanos y griegos, así que Pedro escribió para animarlos en medio de su sufrimiento. Debido a que los creyentes a quienes se dirigía esta carta estaban sufriendo persecución que se incrementaba más y más, el propósito de la misma era enseñarles cómo vivir victoriosamente en medio de esta hostilidad. Te preguntarás ahora, hermano, cómo este mensaje a la iglesia de aquellos días, con eventos y circunstancias muy particulares, pueden aplicar a mi vida hoy, donde el sufrimiento
el temor y la incertidumbre atacan desde otra situación, como lo es una pandemia que ha acabado con la salud, con nuestros trabajos, con nuestra movilidad, con la pérdida de seres queridos, entre otras muchas cosas. Yo te digo, hermano, que la palabra de Dios es como fuente de agua viva y puede trascender sobre el tiempo. Tiene el poder para guiarnos, fortalecernos y darnos alivio en medio de un mundo de hostilidad al cual no pertenecemos, pero tenemos por seguro muchas vicisitudes. A los que recibimos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, se nos ha incorporado a una nueva familia a la que le ha sido dada una nueva identidad como hijos amados de Dios y que tiene una nueva esperanza, la esperanza de un mundo renacido por el amor de Dios. Para los que aguardan en la esperanza del pronto regreso del Señor Jesús como Rey, el sufrimiento y la persecución son en realidad un extraño regalo porque deshacen las falsas esperanzas y las distracciones de este mundo como un fuego purificador y nos recuerda nuestro verdadero hogar y esencia. Con esto queremos decir que las dificultades de la vida pueden en realidad profundizar nuestra fe porque las hacen más genuinas. Así, hermanos, yo te invito a que consideremos estos 3 puntos que podemos extraer de la porción de la palabra para hoy en 1 de Pedro 1, 3 al 9 y responder entonces a la siguiente pregunta. ¿Cómo tener gozo a través de la prueba de fuego de nuestra fe? ¿Qué razones de aliento me da Dios en su palabra para perseverar en fe y gozo en medio de situaciones difíciles como las que nos trae esta pandemia? Primeramente puedo decirte, hermanos, que tenemos la certeza de una herencia futura. Volvamos a la porción de la palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja saber claramente que estos 3 versículos que acabamos de leer tienen motivos para el gozo de todo aquel que cree en esta palabra, a pesar de toda circunstancia adversa. Veamos, el versículo 3 dice que Dios hizo que naciéramos de nuevo, que es el concepto de renacer, a una esperanza viva a través de la resurrección de entre los muertos. El versículo 4 dice que Dios nos guarda una herencia en el cielo que no puede perecer, ensuciarse ni desvanecerse. Y en el versículo 5 dice que Dios nos guarda para esa herencia. Es decir, hermanos, hay una herencia y hay un heredero. Y la primera base de nuestro gozo es que Dios guarda ambas. Guarda la herencia perfecta para nosotros y nos mantiene en la fe para que no hagamos naufragio y perdamos la herencia. Esto está garantizado en su palabra. Las promesas de Dios tienen la garantía de su propia esencia. Son firmes, justas y ciertas. Si Dios es fiel, podemos confiar en sus promesas. Luego, hermanos, en el versículo 6, Pedro lo resalta al decir: en lo cual vosotros os alegráis. En la Nueva Versión Internacional se traduce esta porción como: esto es para ustedes motivo de gran alegría. La primera razón de nuestro gozo es el gran futuro que Dios nos promete y su compromiso inquebrantable de mantenerlo para nosotros. En otras palabras, nuestra alegría se basa en la felicidad de nuestro futuro con Dios y la certeza que lo lograremos. La alegría cristiana es casi sinónimo de esperanza cristiana. Por eso Pedro dice en el versículo 3 que nacimos de nuevo en una esperanza viva.
Luego los versículos 4 y 5 describen el contenido de esa esperanza. Y luego el versículo 6 más adelante dice, en lo cual vosotros os alegráis. En esto tienes una esperanza viva, vital y transformadora, y en esto te regocijas. Eso quiere decir la porción de la palabra. Nuestra esperanza es nuestra alegría. Hermano, en medio de la pandemia habrán muchas aflicciones que serán naturales al hombre. Somos susceptibles al dolor físico al perder la salud, al dolor emocional al perder un familiar, al temor de no tener garantizada una seguridad económica, etc. El verdadero gozo del que nos habla esta palabra no proviene de una alegría pasajera por meras circunstancias favorables en este mundo, sino de una relación eterna e inmutable con Dios que da la certeza de una herencia reservada por Él y para la cual seremos guardados por Él. Dice la palabra además en el versículo 5, que ahí pueden ver, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. De esta reflexión, hermanos, puede surgir una pregunta que da paso al siguiente punto del mensaje. Si nuestro gozo está en la certeza de la promesa de Dios de salvación y una gran herencia a ser manifiesta en el futuro y guardados mediante la fe, ¿es necesario padecer aflicciones? ¿Es necesario el sufrimiento? ¿Es necesario que sea sometida a prueba nuestra fe? La respuesta a este interrogante puede deducirse del siguiente enunciado en nuestro bosquejo. Dios tiene un propósito en nuestras aflicciones. Como hemos visto, el cristianismo es una vida de tremendo gozo, primero porque tenemos un gran futuro en el que esperamos que es a prueba de fallas y que es superior a todas nuestras aflicciones. Segundo, porque Dios tiene un diseño para aumentar nuestro gozo en ese futuro por medio de nuestras aflicciones. Dice el texto en el versículo 6 y 7 de Primera de Pedro, capítulo 1, de la siguiente manera. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro deja en claro que la aflicción cristiana solo ocurre si Dios lo quiere. Por ejemplo, en la porción de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, y que ustedes pueden consultar en sus Biblias, la palabra dice, es mejor, si Dios así lo quiere, que sufras por hacer lo correcto que por hacer lo incorrecto. Se puede sufrir por hacer lo correcto y puede que no. La elección final es de Dios. Si Dios así lo quiere, lo haremos. De lo contrario, no se hará de esa manera. También en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, dicen las Escrituras, también los que sufren según la voluntad de Dios, confíen su alma a un Creador fiel que haga lo correcto. En otras palabras, Pedro está enseñando que la voluntad soberana de Dios gobierna inclusive sobre nuestras aflicciones. Y, por lo tanto, el diseño en ellas no es en última instancia el diseño de los hombres malvados o el diseño de Satanás, que son suficientemente reales, sino es un diseño de Dios. Hay un propósito, hermanos. Cuando Pedro dice en el versículo 6, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, quiere decir, si Dios lo considera necesario. Usted se preguntará, hermanos, pero ¿por qué Dios haría eso? Y la respuesta está inmediatamente en el verso 7, que ustedes pueden consultar. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El designio de Dios es que nuestras aflicciones refinarán la autenticidad de nuestra fe de la misma manera que el fuego refina el oro, para que cuando Cristo regrese, la calidad de nuestra fe gane en alabanza, gloria y honor. Así que hay un designio en tus aflicciones como cristiano, hermanos. Dios lo quiere y lo hace por tu bien. Pablo enseña aquí varios principios importantes sobre las pruebas. Me refiero a la porción de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Enseña que las pruebas no perduran. Enseña que sirven a un propósito definido. Enseña que producen tristeza y aflicción. Enseña que pueden presentarse en varias formas, dice la palabra en diversas formas, y enseña que no deberían reducir el gozo del cristiano. Esto también plantea una pregunta que puede ser difícil de entender. ¿Quiere Dios entonces nuestro sufrimiento? Siendo su hijo, ¿quiere Dios que me enferme de COVID-19 o que pierda mi trabajo o que pierda a seres queridos en medio de esta pandemia? Hermanos, Dios no se deleita en el dolor, ni tampoco ordena o aprueba el pecado. Pero si es su voluntad que estas cosas ocurran, en el sentido de no prevenirlas o detenerlas, las permitirá y las guiará para propósitos más elevados. Por último, hermanos, en las pruebas, mi fe está en Cristo y las aflicciones me identifican con Él. Como ya hemos visto, si dudamos ante circunstancias adversas, demostramos que nuestra confianza está fuera de la promesa de Dios de guardarnos para herencia futura mediante la fe en Cristo. Por otro lado, hermanos, no debemos amargarnos ante las circunstancias de esta pandemia, porque las pruebas o aflicción que padecemos nos identifican con Él. Poner nuestra confianza en Cristo implica mi identificación plena con Él. Les invito a que vean en sus Biblias y me acompañen en la lectura de Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice esa porción de la palabra: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En la primera porción del pasaje que acabamos de leer, cuando el apóstol Pablo, que es el autor, habla sobre lo que padece, pudiera hacer referencia a su encarcelamiento en Roma, que es el lugar desde donde escribió esta carta, o también que está afligido por los colosenses ante el peligro de las enseñanzas de los falsos maestros. Ahora, pero lo que llama la atención aquí es el hecho que en medio de su aflicción, Pablo confiese en la carta que se goza en lo que padece. Por otro lado, hermanos, si vemos en la siguiente porción del texto que Pablo habla que cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo y las relaciona a las aflicciones que sufre su iglesia, claramente vemos que Pablo nos enseña que el sufrimiento de la iglesia es en un sentido el sufrimiento de Cristo. Pablo supo esto desde su primera experiencia con el Señor Jesucristo. Lo recordamos en Hechos capítulo 9 versículos del 3 a 5, cuando él le pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego le declara: yo soy Jesús a quien tú persigues. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos, y mientras permanezca en la tierra,
estará sometida a padecimiento, persecución y hostilidad. Es decir, su identificación y unión con su Señor implica participar de su sufrimiento. Por eso Pablo completa allí la porción diciendo lo que falta, es decir, su propio sufrimiento es parte de las aflicciones que todavía el cuerpo debe sufrir. Lo que la palabra de Dios nos enseña a través de la experiencia de Pablo, plasmada en este pasaje, es que su aflicción es primero una identificación con Cristo, es decir, una participación de Él en sus aflicciones, y segundo, es una experiencia que resulta para beneficio de los creyentes. Él puede gozarse porque entiende la naturaleza de su sufrimiento y el provecho que ésta produce, ya que Él se parece más a Cristo mientras sufre y la iglesia es edificada por medio de su sufrimiento. Hermanos, el sufrimiento por sí solo no es lo que hace una persona semejante a Cristo, ni lo que hará que la iglesia sea beneficiada. Es más bien su buena disposición en la adversidad lo que lo hace partícipe de los padecimientos de Cristo y puede ser de edificación de esta manera para los creyentes. Cuando padecemos con una buena actitud, debemos tener presente que otros pueden ser motivados, animados e inspirados. Nuestro sufrimiento puede servir de edificación para la iglesia. Ahora, hermanos, les invito a que consideremos la siguiente reflexión final. Entre los años 1346 y 1353, la peste negra, la epidemia más devastadora de la Edad Media, cobraba la vida de millones de personas. Esta peste fue fatal, pues combinaba la peste bubónica, la peste septicémica y la neumónica. La peste bubónica reapareció en épocas de Lutero, y ante ello, Lutero escribía lo siguiente: «Le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente como se indicó anteriormente». Las palabras de Lutero nos dejan una enseñanza. Hay que seguir las recomendaciones de salud de las autoridades, pero no podemos olvidar quién es Dios y cuál es mi llamado y propósito ante esta crisis. Estamos viviendo momentos muy difíciles, hermanos. Aferrémonos a la verdad de la promesa de nuestro Señor. Es mi exhortación que cuidemos a nuestro prójimo, no causándoles mal por negligencia en medio de esta situación de pandemia. Velemos por sus necesidades materiales y espirituales. De esta forma, les estaremos cuidando en amor y obediencia a la voluntad de Dios. Si alguien escucha este mensaje y aún no tiene a Cristo como Señor en su vida y reconoce que necesita ser rescatado del poder de la maldad que hay en su corazón, es mi oración que en este momento vengas al arrepentimiento y te entregues a Él, al Señor Jesucristo, y seas parte de la familia de Dios, Padre Celestial, por la eternidad.
Amado Dios, te damos gracias, Señor, honra y gloria sean para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido llegar, Señor, al final de este culto que hemos rendido a ti, Señor, y donde hemos podido escuchar la retroalimentación de tu parte a través de este mensaje que tú nos has enviado, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo cuanto hemos hecho en este culto y que sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, y que se haya sido recibido por ti como olor grato y fragante, Señor. Te pido bendición, Señor, para cada hermano que escucha este mensaje y para su familia representada en él, Señor. Bendícelos por el resto de la semana, Señor, y que nos permitas, Señor, reencontrarnos en la siguiente para seguir dándote honra y gloria en culto. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad.